Hermano, hermana, lo que estás a punto de escuchar va a cambiar completamente la forma en que entiendes la Biblia, la forma en que ves el mundo espiritual, la forma en que comprendes la batalla entre el bien y el mal. Porque durante más de 1000 años, la Iglesia ha estado ocultando algo poderoso, algo revelador, algo que si lo supieras transformaría tu fe de una manera que nunca imaginaste. Y hermano, hermana, hoy vas a descubrir ese secreto. Hoy vas a conocer la verdad sobre un libro que fue eliminado de la Biblia. Un libro que habla de ángeles caídos, de gigantes en la tierra, de secretos celestiales, de profecías asombrosas. Ese libro, hermano, hermana, es el libro de Enoc. Y antes de que digas, eso no es parte de la Biblia, no debería escucharlo. Déjame decirte algo que te va a sorprender. El apóstol Judas citó directamente el libro de Enoc en el Nuevo Testamento. Los primeros cristianos lo consideraban escritura sagrada, y durante siglos, la Iglesia etíope lo mantuvo como parte oficial de su canon bíblico. Entonces, ¿por qué fue eliminado? ¿Qué contenía que era tan peligroso? ¿Qué verdades revelaba que la religión institucional no quería que supieras? Hermano o hermana, en los próximos minutos vas a descubrir respuestas que cambiarán tu perspectiva para siempre. Vas a entender cosas sobre el mundo espiritual que nunca te enseñaron en la Iglesia. Vas a conocer secretos que han estado ocultos durante más de 1000 años. Y cuando termines de escuchar esto, cuando entiendas lo que realmente pasó en el principio, cuando comprendas la verdadera naturaleza de la batalla espiritual, nunca volverás a ver el mundo de la misma manera, así que quédate, porque lo que viene es poderoso, es revelador, y es algo que necesitas escuchar. Déjame llevarte a una historia que cambió el curso de la humanidad, una historia que explica todo lo que ves mal en el mundo, una historia que ha sido ocultada, pero que necesitas conocer. Era el principio de los tiempos, los días cuando la humanidad era joven, los años cuando los hombres vivían cientos de años, una época cuando la tierra era diferente de lo que conocemos hoy. Y en esos días, según el libro de Enoc, algo extraordinario sucedió, algo que no aparece en detalle en la Biblia moderna, pero que es fundamental para entender todo. Había ángeles que Dios había asignado para vigilar a la humanidad. Se llamaban los vigilantes, y su trabajo era observar, proteger, guardar. Pero hermano, hermana, estos ángeles hicieron algo que nunca debieron hacer, algo que desató el caos en la tierra, algo que cambió la historia de la humanidad para siempre. Génesis 6, versículo 2, lo menciona brevemente. Dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, hijos de Dios. La Biblia usa este término para ángeles en varios lugares, y estos ángeles vieron a las mujeres humanas, y las desearon, y descendieron a la tierra. Pero el libro de Enoc nos da los detalles que Génesis no incluye. Nos dice que fueron 200 ángeles. Nos da sus nombres, nos cuenta su pacto. El líder se llamaba Semiasa, y reunió a 200 ángeles en el monte Hermón, y allí hicieron un juramento, un pacto de rebelión contra Dios. ¿Y saben qué dijeron, hermano, hermana? Dijeron, todos juntos haremos este juramento y nos obligaremos mutuamente con maldiciones para que ninguno de nosotros cambie de opinión, porque sabían que lo que iban a hacer estaba mal, sabían que Dios lo prohibía, sabían que habría consecuencias, pero lo hicieron de todos modos. Descendieron del cielo, tomaron forma física y se unieron con mujeres humanas. Y hermano, hermana, el resultado fue catastrófico, porque de esas uniones nacieron criaturas que no eran completamente ángeles ni completamente humanas. Criaturas que la Biblia llama Nefilim, gigantes. Génesis 6, versículo 4 lo confirma. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Valientes, varones de renombre. Suena heroico, ¿verdad? Pero hermano, hermana, estos gigantes eran todo menos héroes. El libro de Enoc describe que estos Nefilim crecieron hasta alcanzar 300 codos de altura. Eso es aproximadamente 150 metros,
gigantes masivos que dominaban la tierra, y estos gigantes tenían un apetito insaciable. Consumían toda la comida. Cuando se acabó la comida, comenzaron a devorar animales. Y cuando se acabaron los animales, hermano, hermana, comenzaron a devorar humanos. El libro de Enoc lo describe así: y consumieron todo el trabajo de los hombres, hasta que los hombres ya no podían sostenerlos. Y los gigantes se volvieron contra los hombres para devorarlos. Pero eso no fue todo, hermano, hermana. Los ángeles caídos no solo produjeron gigantes, también hicieron algo más peligroso, algo más destructivo. Enseñaron a la humanidad secretos celestiales, secretos que Dios nunca quiso que la humanidad supiera en ese momento. Un ángel llamado Azazel enseñó a los hombres a hacer armas, espadas, cuchillos, escudos, armaduras, el arte de la guerra. Otro ángel llamado Amasara que enseñó hechicería, encantamientos, magia. Negra, otro llamado Armers, enseñó cómo romper encantamientos. Barakijal enseñó astrología. Cocabel enseñó las constelaciones. Ezequiel enseñó conocimiento de las nubes. Araquiel enseñó las señales de la tierra. Shamsiel enseñó las señales del sol y hermano, hermana. Estos conocimientos corrompieron a la humanidad, porque no estaban listos para esos secretos. No tenían la madurez espiritual para manejarlos. Y el resultado fue que la tierra se llenó de violencia, de corrupción, de maldad. Génesis 6, versículo 5 lo describe. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De continuo, solamente el mal. Hermano, hermana, la tierra estaba completamente corrompida. Y fue entonces que en ese momento de oscuridad total, que un hombre se mantuvo fiel, un hombre que caminaba con Dios, un hombre llamado Enoc. Y hermano, hermana, aquí es donde la historia se vuelve asombrosa, porque Enoc no solo observó lo que estaba pasando. Enoc fue llevado por Dios en una visión celestial. El libro de Enoc describe que los ángeles de Dios vinieron a Enoc y lo transportaron al cielo. Y allí, Enoc vio cosas que ningún otro humano había visto. Vio el trono de Dios, vio los ángeles santos, vio los secretos del universo. Y Dios le dio a Enoc un mensaje para los ángeles caídos, un mensaje de juicio. Y Enoc descendió y fue a donde estaban los vigilantes. Y les dijo el mensaje de Dios. Les dijo: no habrá paz para vosotros. Un juicio severo ha sido decretado contra vosotros. Seréis atados por los ángeles santos y permaneceréis encarcelados hasta el día del juicio final. Y hermano, hermana, los ángeles caídos temblaron, porque sabían que el juicio de Dios era inevitable, y le rogaron a Enoc, le suplicaron que intercediera por ellos ante Dios, que pidiera perdón, que buscara misericordia. Pero cuando Enoc fue ante Dios, la respuesta fue clara, firme, definitiva. Dios dijo: no habrá perdón para ellos, por toda la eternidad permanecerán atados. Y entonces, hermano, hermana, Dios dio la orden que cambiaría todo. Dios le dijo al ángel Miguel: ve y ata a Semiasa y a sus asociados. Le dijo al ángel Rafael: ata a Azazel de manos y pies y arrójalo en la oscuridad. Le dijo al ángel Gabriel: destruye a los Nefilim. Y le dijo a Enoc que advirtiera a Noé, porque vendría un diluvio que limpiaría la tierra de toda la corrupción. Y hermano, hermana, eso es exactamente lo que sucedió. El diluvio vino. Los Nefilim fueron destruidos. Los ángeles caídos fueron encarcelados. Segunda de Pedro 2, versículo 4 lo confirma. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Prisiones de oscuridad, exactamente como el libro de Enoc lo describe. Y Judas, versículo 6, también lo confirma. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Hermano, hermana, ¿ves cómo el Nuevo Testamento confirma lo que el libro de Enoc describe? ¿Ves cómo las piezas encajan? Y hermano, hermana, aquí está lo que necesitas entender.
lo que hace que esta historia sea relevante para ti hoy. Esta historia no es solo historia antigua. Esta historia explica por qué el mundo está como está. Esta historia revela la verdadera naturaleza de la batalla espiritual. Porque aunque los ángeles caídos fueron encarcelados, aunque los Nefilim fueron destruidos, su influencia continúa. El libro de Enoc explica que cuando los Nefilim murieron, sus espíritus quedaron en la tierra. Y esos espíritus, hermano, hermana, son lo que hoy llamamos demonios. Enoc lo describe así: los espíritus de los gigantes serán como nubes que oprimen, corrompen, caen, pelean y destruyen sobre la tierra. ¿Ves, hermano, hermana? Los demonios que operan hoy son los espíritus de los Nefilim que fueron destruidos en el diluvio. Y el conocimiento prohibido que los ángeles caídos enseñaron, ese conocimiento todavía infecta la humanidad. La guerra, la hechicería, la astrología, la corrupción. Todo lo que ves de mal en el mundo tiene sus raíces en aquella rebelión original, en aquella corrupción angélica, en aquellos secretos prohibidos. Ahora bien, hermano, hermana, la pregunta que probablemente te estás haciendo es: si esta historia es tan importante, si explica tanto, si es confirmada por el Nuevo Testamento, ¿por qué el libro de Enoc fue eliminado de la Biblia? Y hermano, hermana, la respuesta te va a revelar mucho sobre cómo funciona la religión institucional. Primero, necesitas entender que el libro de Enoc fue considerado escritura sagrada por los primeros cristianos. El apóstol Judas lo citó directamente. La iglesia primitiva lo leía. Los padres de la iglesia como Tertuliano, Ireneo y Clemente de Alejandría lo referenciaban. Pero en el siglo IV algo cambió. La iglesia institucional comenzó a tomar forma. Y con la institucionalización vino el control, el deseo de uniformar, la necesidad de limitar, y el libro de Enoc presentaba problemas para la iglesia institucional. Problemas que amenazaban su autoridad, su control. ¿Qué problemas, hermano, hermana? Primero, el libro de Enoc revela que Dios comunica directamente con individuos. Enoc no necesitó intermediarios, no necesitó sacerdotes, no necesitó una institución. Dios lo llevó directamente al cielo. Y hermano, hermana, eso amenaza a una iglesia que quiere ser el único intermediario entre Dios y el hombre. Segundo, el libro de Enoc contiene conocimiento profundo sobre el mundo espiritual, sobre ángeles, sobre demonios, sobre la estructura del universo, sobre secretos celestiales. Y ese conocimiento empodera a los creyentes, les da comprensión, les da autoridad y una iglesia que quiere controlar a los creyentes prefiere mantenerlos en ignorancia, prefiere que dependan de la institución para interpretar, para explicar, para mediar. Tercero, el libro de Enoc habla del juicio, no solo de los humanos, sino también de los ángeles, incluso de los poderosos, incluso de los gobernantes espirituales. Y eso es un mensaje peligroso para una institución que quiere estar por encima de juicio, que quiere autoridad incuestionable. Así que en el siglo IV, durante los concilios que determinaron qué libros serían oficialmente parte del canon bíblico, el libro de Enoc fue excluido, no porque no fuera auténtico, no porque no fuera inspirado, no porque no fuera útil, sino porque representaba una amenaza al control institucional, porque empoderaba a los individuos, porque revelaba verdades que la institución prefería mantener ocultas. Y hermano, hermana, eso es lo que sucede cuando la religión reemplaza a la relación, cuando la institución reemplaza a la intimidad, cuando el control reemplaza a la comunicación directa con Dios. Ahora bien, hermano, hermana, déjame mostrarte algo que es absolutamente crucial. Déjame mostrarte cómo el libro de Enoc encaja perfectamente con la Biblia que tienes, cómo explica pasajes que siempre fueron confusos, cómo aclara misterios que nunca entendiste. Primero está Génesis 6, ese pasaje que siempre fue misterioso. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Algunos dicen que son los descendientes de Set, pero esa interpretación no tiene sentido, porque si fueran solo humanos, ¿por qué su unión produciría gigantes? ¿Por qué serían valientes y varones de renombre? ¿Por qué Dios los castigaría con prisiones de oscuridad,
como dice Segunda de Pedro. El libro de Enoc aclara que eran ángeles, y de repente todo cobra sentido. Segundo, está Judas, versículo 14 y 15. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos. Hermano, hermana, Judas está citando directamente el libro de Enoc, capítulo 1, versículo 9, palabra por palabra. El apóstol Judas consideró el libro de Enoc lo suficientemente autoritativo como para citarlo en su epístola. Tercero, está Primera de Pedro 3, versículo 19 y 20. Habla de que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Qué espíritus encarcelados, hermano, hermana? ¿Cuándo desobedecieron? El libro de Enoc explica exactamente quiénes son. Son los vigilantes, los ángeles caídos, los que están en prisiones de oscuridad esperando el juicio final. Cuarto, está Job, ese libro misterioso que habla de Leviatán, de Behemoth, de criaturas que suenan mitológicas, pero el libro de Enoc revela que no son mitológicas, son reales, son parte de la creación corrompida por la rebelión angélica. Quinto está Daniel, cuando habla de los príncipes espirituales sobre naciones, el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. El libro de Enoc explica la jerarquía espiritual que está detrás de las naciones. ¿Ves, hermano, hermana? El libro de Enoc no contradice la Biblia, la complementa, la explica, la clarifica. Y cuando entiendes lo que Enoc revela, cuando comprendes la historia completa, cuando reconoces el contexto, la Biblia cobra una dimensión completamente nueva. Los pasajes que eran confusos se vuelven claros, los misterios se resuelven, la imagen completa emerge. Ahora bien, hermano, hermana, déjame hablarte sobre lo que esto significa para ti, para tu vida, para tu batalla espiritual, para tu comprensión del mundo. Porque, hermano, hermana, esto no es solo historia antigua, esto no es solo conocimiento académico. Esto tiene implicaciones prácticas, implicaciones poderosas, implicaciones que necesitas entender. Primero, necesitas entender que la batalla espiritual es más real de lo que te han enseñado. No son solo problemas emocionales o conflictos psicológicos. Hay fuerzas espirituales reales. Hay demonios reales. Hay una guerra real. El libro de Enoc revela que esos demonios son los espíritus de los Nefilim, que su naturaleza es opresión, corrupción, destrucción, y que están activos en el mundo. Hoy Efesios 6, versículo 12, lo confirma. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Principados, potestades, gobernadores, exactamente la jerarquía que el libro de Enoc describe. Segundo, necesitas entender que el conocimiento prohibido que los ángeles caídos enseñaron todavía infecta el mundo. La hechicería moderna, el ocultismo, la astrología, la obsesión con lo esotérico, todo tiene raíces en aquella enseñanza original. Y hermano, hermana, cuando entiendes eso, cuando reconoces la fuente, puedes identificar y rechazar esas influencias en tu vida. Tercero, necesitas entender que Dios puede llevarte directamente a Él, como lo hizo con Enoc. No necesitas intermediarios humanos, no necesitas instituciones, no necesitas rituales complicados. Puedes tener una relación directa, personal, íntima con Dios. Cuarto, necesitas entender que hay conocimiento que Dios quiere revelarte. Conocimiento sobre el mundo espiritual, sobre su reino, sobre sus propósitos. Enoc recibió ese conocimiento no porque fuera especial, sino porque caminaba con Dios. Génesis 5, versículo 22 lo dice. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años. Caminó con Dios. Ese era su secreto. Quinto, necesitas entender que el juicio es real, tanto para ángeles como para humanos. Los ángeles caídos están esperando su juicio final. Y hermano, hermana, cada humano también enfrentará juicio. Pero aquí está lo hermoso, lo que cambia todo, lo que da esperanza. Aunque los ángeles caídos no tienen oportunidad de redención,
Aunque su destino está sellado, aunque no hay perdón para ellos, para la humanidad hay redención. Para ti hay esperanza. Para nosotros hay salvación. Porque Jesús no murió por los ángeles. Jesús murió por los humanos. Hebreos 2, versículo 16 lo dice. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3, versículo 8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, las obras del diablo, las obras de los ángeles caídos, la corrupción que trajeron, el conocimiento prohibido, los demonios, el caos. Jesús vino a deshacer todo eso, a restaurar lo que fue corrompido, a libertar a los que estaban cautivos, a vencer a las fuerzas de oscuridad. Y hermano, hermana, cuando aceptas a Jesús, cuando te rindes a Él, cuando permites que Él sea tu Señor, recibes autoridad. Autoridad sobre los demonios, autoridad sobre las fuerzas de oscuridad, autoridad para vivir en victoria. Lucas 10, versículo 19 lo promete. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Toda fuerza del enemigo, incluyendo esos espíritus de los Nefilim, incluyendo los demonios que operan en el mundo, incluyendo cualquier poder de oscuridad. Ahora bien, hermano, hermana, déjame mostrarte algo más que es extraordinario sobre el libro de Enoc, algo que demuestra su autenticidad, algo que demuestra que no es un texto aleatorio sin valor. El libro de Enoc contiene profecías, profecías sobre el Mesías, profecías sobre el juicio final, profecías sobre el reino de Dios. Y hermano, hermana, estas profecías son tan específicas, tan detalladas, que es imposible que sean coincidencia. Enoc profetizó sobre el Mesías llamándolo el Hijo del Hombre. Describe que este Hijo del Hombre juzgará a los ángeles caídos, que establecerá un reino eterno, que será adorado por los justos. Y hermano, hermana, Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre más de 80 veces en los Evangelios. Y cada vez que lo hacía, estaba conectando con estas profecías de Enoc. Enoc profetizó que en los últimos días habría gran maldad, que los hombres cambiarían lo bueno por malo y lo malo por bueno, que la injusticia aumentaría, que el amor se enfriaría. Suena familiar, ¿verdad? Porque es exactamente lo que Jesús profetizó en Mateo 24, porque es exactamente lo que Pablo profetizó en 2 de Timoteo 3, porque es exactamente lo que vemos sucediendo en el mundo hoy. Enoc profetizó sobre un tiempo cuando los ángeles caídos serían liberados temporalmente antes del juicio final. Y Apocalipsis 9 describe exactamente eso. Describe demonios siendo liberados del abismo para atormentar a la humanidad. ¿Ves la conexión, hermano, hermana? ¿Ves cómo todo encaja? ¿Ves cómo el libro de Enoc y la Biblia se complementan perfectamente? Y hermano, hermana, hay otra profecía en el libro de Enoc que es extraordinaria. Una profecía que debería dar esperanza a todo creyente. Enoc profetizó que en los últimos días los justos brillarían como las estrellas del cielo, que serían exaltados, que caminarían con los ángeles santos, que verían la gloria de Dios. Y hermano, hermana, Daniel 12, versículo 3, repite casi la misma profecía. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Jesús también lo profetizó en Mateo 13, versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Hermano, hermana, ¿entiendes lo que esto significa? Significa que hay un futuro glorioso esperando a los que son fieles. Significa que este mundo corrompido no es el final. Significa que la victoria está garantizada para los que están en Cristo. Hermano, hermana, déjame terminar con esto. Déjame darte la aplicación práctica, lo que debes hacer con toda esta información. Primero, no tengas miedo. Aunque este mensaje ha revelado la realidad de fuerzas espirituales oscuras, aunque has aprendido sobre ángeles caídos y demonios, aunque entiendes la profundidad de la corrupción, no tengas miedo, porque 1 de Juan 4, versículo 4 dice, Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti. Dios en ti es más poderoso que cualquier demonio, cualquier ángel caído, cualquier fuerza de oscuridad. Segundo, camina con Dios como Enoc caminó. No busques solo conocimiento sobre Dios, busca relación con Dios, comunión íntima, conexión personal. Porque hermano, hermana, es esa relación la que te protege. Es esa intimidad la que te empodera. Es esa conexión la que te transforma. Tercero, rechaza el conocimiento prohibido, cualquier forma de ocultismo, cualquier práctica de hechicería, cualquier involucramiento con lo esotérico. Porque hermano, hermana, ese conocimiento tiene raíces en la rebelión de los ángeles caídos. Y aunque puede parecer inocente, aunque puede parecer entretenimiento, abre puertas a fuerzas que no quieres en tu vida. Cuarto, usa tu autoridad en Cristo. Cuando enfrentes opresión espiritual, cuando reconozcas ataques demoníacos, cuando sientas la presencia de oscuridad, usa el nombre de Jesús. Declara la sangre de Cristo. Proclama tu autoridad como hijo de Dios, porque hermano, hermana, esos demonios, esos espíritus de los Nefilim, tienen que obedecer la autoridad de Cristo. Tienen que huir cuando usas el nombre de Jesús con fe. Quinto, estudia, no solo la Biblia canónica. Lee el libro de Enoc también. Lee otros textos que te dan contexto, que te dan comprensión, que te dan profundidad, porque hermano, hermana, el conocimiento bíblico es poder. La comprensión espiritual es protección. La sabiduría celestial es defensa. Sexto, comparte. Lo que has aprendido hoy, lo que has entendido, lo que ha sido revelado, compártelo con otros. Porque hay millones de creyentes que están en ignorancia, que no entienden la batalla espiritual, que no conocen estos secretos, y cuando compartes, cuando enseñas, cuando revelas, liberas a otros, los empoderas, les das herramientas para su propia batalla. Séptimo y finalmente, mantén la esperanza. Porque aunque el mundo está corrompido, aunque las fuerzas de oscuridad son reales, aunque la batalla es intensa, la victoria ya está asegurada. Jesús ya venció, hermano. Voy a ser completamente honesto contigo. La fe genuina es incómoda. Nadie te lo dice así, pero es la verdad. Vivimos en un mundo que nos vende mentiras constantemente. Las redes sociales nos muestran vidas perfectas. Las películas nos venden historias de éxito instantáneo. Y la sociedad nos susurra al oído que la felicidad es cuestión de dinero, apariencia y reconocimiento. Pero tú y yo sabemos que eso es una mentira completa. Porque cuando te despiertas en la madrugada preocupado por cómo pagarás las cuentas del mes, esa perfección desaparece. Cuando recibes noticias devastadoras sobre tu salud, esa seguridad ficticia se desmorona. Cuando observas a personas injustas prosperar mientras tú estás luchando por sobrevivir, las máscaras caen. Es precisamente en estos momentos cuando Dios se acerca a ti. La Biblia no es un libro de fantasía rosa y dulce. Es un documento brutalmente honesto sobre la condición humana. Mira lo que dice en el libro de Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Lo viste? Jesús no dijo que los creyentes no tendrían problemas. Jesús fue claro, tendréis aflicción. Pero entonces agregó algo que cambió todo. Pero confiad porque yo he vencido. Esto es lo que nadie quiere decir. La fe no te libra de los problemas. La fe te cambia a ti mientras estás en los problemas. Y aquí está la clave de todo. El milagro que Dios quiere hacer en tu vida no es simplemente remover tus problemas. Es transformarte a través de tus problemas para que te conviertas en alguien que jamás imaginaste ser posible. Cuando Dios permite que pasemos por el fuego, no está buscando quemarnos. Está buscando purificarnos. Déjame compartirte algunas historias del libro de Dios que no son las típicas que escuchas en las iglesias, porque estas historias contienen un patrón, un código divino, que revela exactamente cómo y cuándo Dios actúa en nuestras vidas. La historia de José, del pozo a los palacios. Mira lo que sucedió con José. Este era el hijo favorito de Jacob, y sus hermanos lo odiaban. Tanto odio sentían que lo lanzaron a un pozo. Lo vendieron como esclavo a Egipto. ¿Imaginas?
hijo favorito a esclavo, de la casa de su padre a las catacumbas de la esclavitud. Pero aquí está lo asombroso. José fue acusado falsamente de haber violado a la esposa de Potifar. Lo encarcelaron. Pasó años en una mazmorra, años de oscuridad completa, años en los que nadie lo recordaba, nadie lo visitaba, nadie lo creía inocente. Cuando todo parecía perdido, cuando ya ni sus propios sueños parecían importar, cuando el tiempo había pasado y la esperanza era un lujo que no podía permitirse, Faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Y de repente, en un momento, en una conversación, José fue sacado de la prisión, limpio, perfumado, presentado al faraón más poderoso del mundo y ascendido al segundo lugar de poder en toda Egipto, del pozo al palacio, de la esclavitud a la gloria, de la prisión a la prominencia. ¿Y saben qué pasó después? La hambruna llegó, y las personas que lo habían traicionado, que lo habían vendido, que lo habían arrojado al pozo, llegaron humillados a sus puertas pidiendo comida. Génesis 50:20 dice lo que José les dijo: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, mantener en vida a mucho pueblo. ¿Lo ves? Todo lo que fue diseñado para destruirlo fue transformado por Dios para glorificarlo. La historia de Ruth, la extranjera que descubrió su destino. Luego tenemos a Ruth. Era una extranjera, viuda, sin familia, sin dinero, sin futuro. Según los estándares de su época, su vida había terminado. Era invisible. La Biblia cuenta que Ruth fue a los campos a recoger espigas para sobrevivir. Era un trabajo deshonroso. Era la manera más baja de ganarse el pan. Pero Dios, en su providencia infinita, hizo que ella recogiera espigas en el campo de Buz, que era un hombre de bien. ¿Y saben qué pasó? La historia de Ruth se convirtió en una de transformación y restauración. Ruth pasó de ser una extranjera rechazada a ser la abuela del rey David. Su nombre aparece en la genealogía de Jesús. Una mujer que fue considerada descartable se convirtió en una de las mujeres más importantes de toda la historia bíblica, la historia de David. Del rebaño al trono considera a David. Era solo un niño pastor, olvidado en el campo, mientras su padre presentaba a sus otros hijos ante el profeta Samuel. Era tan insignificante que ni siquiera fue considerado. Pero Samuel fue enviado por Dios a ungirlo rey de Israel. Cuando el profeta le preguntó al padre si había más hijos, respondió: falta el menor que anda apacentando las ovejas. Insignificante, olvidado, descartado. Y sin embargo, fue ungido rey, vencedor de Goliat, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Ves el patrón? ¿Lo ves? Dios continuamente elige a los que el mundo rechaza, los que están en el pozo, los que están invisibles, los que están olvidados, y los transforma en su instrumento de gloria. Porque cuando Dios actúa, no actúa para que yo reciba crédito, actúa para que cuando la transformación suceda, todos sepan que fue Él. He estudiado las Escrituras durante años, hermano, y he descubierto algo que creo que es absolutamente crucial que entiendas. Existe un patrón que se repite una y otra vez en la Biblia, un patrón de cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Es lo que llamo el ciclo de la transformación divina. Fase 1. El quebrantamiento. Todo comienza con el quebrantamiento. Es cuando Dios permite que nos enfrentemos con la realidad de que no podemos hacerlo solos, que nuestras fuerzas no son suficientes, que nuestros planes se desmoronan. El Salmo 51:17 lo expresa perfectamente. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Entiendes? Dios dice que el espíritu quebrantado no es algo que deba evitarse. Es el lugar donde Dios comienza su obra. Cuando estamos quebrantados, cuando estamos humillados, cuando reconocemos nuestra total impotencia, es precisamente entonces cuando la mano de Dios puede moldearnos. Fase 2. El silencio y la prueba. Luego viene la fase que odia tu carne, pero que adora tu espíritu. El silencio. Es cuando oras y parece que Dios no responde. Es cuando ayunas y parece que el cielo está de bronce. Es cuando clamas
y el único sonido que escuchas es el eco de tu propia voz. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas nunca entienden. Ese silencio no es abandono, es formación. Es como cuando el orfebre pone el oro en el fuego. El fuego no está destruyendo el oro, el fuego está purificándolo, está sacando todas las impurezas, está haciéndolo más valioso, más hermoso, más genuino. La prueba de tu fe produce paciencia, y la paciencia produce una obra completa, que es lo que dice Santiago 1:3, 4, fase 3. El acto de fe luego viene lo que yo llamo el acto de fe. Es cuando Dios te pide que hagas algo que no tiene sentido lógico. Cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham no comprendía, pero obedeció. Cuando Dios le dijo a Josué que marchara 7 veces alrededor de Jericó y que tocara trompetas, los soldados probablemente pensaron que su general había perdido la razón, pero obedecieron. Cuando Jesús le dijo a Pedro que tirara su red en aguas profundas, cuando acababan de terminar una noche sin pescar nada, Pedro probablemente sintió que era una tontería. Pero lo hizo, y sus redes se llenaron tanto que casi se rompen. El acto de fe es lo que separa a los que reciben el milagro de los que permanecen en la oscuridad, porque Dios dice, demuéstrame que realmente crees, no con palabras, con acciones. Fase 4. El milagro y luego. Viene lo extraordinario, viene el milagro, no porque tú lo merecías, no porque fuiste lo suficientemente bueno, no porque hiciste todos los rituales religiosos correctos, sino porque fuiste fiel en las pruebas, porque obedeciste aun cuando no comprendías, porque confiaste aun cuando todo parecía perdido. Y cuando ese milagro llega, hermano, cuando ese milagro finalmente llega, no es solo un evento, es una transformación, porque ya no eres el mismo. Saliste del fuego diferente, saliste de la prueba transformado. Ya no eres el que entra al fuego, eres el que sale del fuego. Ahora quiero que comprendas algo que es absolutamente revolucionario, algo que si realmente lo captas, cambiará la manera en que ves cada día de tu vida. Tu milagro no está siendo preparado para el futuro. Tu milagro está siendo gestado en este preciso momento, derecha ahora. Mientras ves este video, mientras lees estas palabras, mientras sientes ese cosquilleo en tu pecho que te dice que esto es verdad. La Biblia dice en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Sientes la profundidad de esa frase? Hermoso en su tiempo, no temprano, no tarde, en su tiempo. Dios no es como nosotros. Nosotros queremos todo ahora. Queremos los resultados instantáneamente. Queremos que la oración que hicimos esta mañana produzca resultados esta noche. Pero Dios ve en dimensiones que nuestra mente no puede comprender. Dios ve todo lo que necesita alinearse para que tu milagro sea perfecto. Cuando Dios estaba llevando a los israelitas a la tierra prometida, no fue el camino más corto. Habría sido posible llegar en 2 semanas, pero tomó 40 años. ¿Por qué? Porque durante esos 40 años, una generación de esclavitud murió. Una nueva generación libre fue nacida. Una generación que sabía lo que era vivir como hijo de Dios, no como siervo de Faraón. Si Dios hubiera acortado el camino, habrían llegado con mentalidad de esclavos. Pero llegaron con mentalidad de conquistadores. ¿Ves lo que Dios está haciendo contigo en este mismo momento? Mientras esperas, mientras luchas, mientras lloras, mientras te arrodillas en la madrugada y clamas al cielo, Dios está cambiando tu mentalidad. Dios está fortaleciendo tu espíritu. Dios está preparando tu corazón. Porque cuando llegue tu milagro, cuando Dios abra esa puerta que has estado pidiendo, que se abra. Cuando sane esa relación que parecía imposible de sanar, cuando provea ese recurso que parecía inalcanzable, tú estarás listo. No solo tendrás el milagro, serás digno del milagro. Hermano, hermana, quiero que sepas que Dios no actúa de manera aleatoria. Hay señales, hay indicadores, hay evidencia de que algo extraordinario está a punto de suceder.
Déjame compartirte 7 señales de que tu milagro está próximo. Señal 1. Aumento de presión espiritual cuando comienzan a suceder guerras espirituales. Cuando recibes ataques que no entiendes. Cuando de repente experimentas tentaciones que parecen salidas de la nada. Cuando te sientes oprimido, sofocado, presionado, esas son señales, porque el enemigo sabe lo que Dios está a punto de hacer. El enemigo conoce el favor que está sobre ti, y en sus últimos momentos de poder sobre tu vida, está luchando con toda su fuerza. Efesios 6:12 dice, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principalidades, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». La batalla espiritual es real. Y cuando ves esa batalla aumentar, sabes que algo está por cambiar. Señal 2. Aislamiento temporal cuando de repente tu círculo se reduce. Cuando personas que pensabas que eran amigos desaparecen. Cuando te encuentras solo en maneras que nunca habías experimentado antes. Dios a veces aísla a sus siervos porque va a hacer algo tan extraordinario que si las distracciones externas estuvieran presentes, no podrías enfocarte en escuchar su voz. Cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, fue al monte solo. Cuando Elías recibió instrucciones divinas, estaba en una cueva solo. Cuando Jesús fue transfigurado, fue al monte con solo sus discípulos más cercanos. La soledad no es punición, es preparación. Señal 3. Despertar espiritual inusual. Cuando comienzan a suceder cosas en tu relación con Dios que nunca habían sucedido antes. Cuando tus oraciones se vuelven más profundas. Cuando tu lectura bíblica cobra vida. Cuando sientes la presencia de Dios de maneras tan reales que es casi aterradora. Apocalipsis 3:20 dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Cuando Dios está a punto de hacer un movimiento grande en tu vida, primero se asegura de que la puerta de tu corazón esté completamente abierta. Señal 4. Provisión inesperada cuando recursos llegan de maneras que no puedes explicar. Cuando una oportunidad surge que solo casualmente aparece en tu camino. Cuando alguien por coincidencia te llama justo cuando lo necesitabas. Pero tú y yo sabemos que no son coincidencias. Son providencias. Son los dedos de Dios en movimiento. Son las piezas del tablero acomodándose. Son las preparaciones para lo grande que viene. Señal 5. Confirmación sobrenatural. Cuando escuchas el mismo versículo bíblico en 3 lugares diferentes en la misma semana. Cuando un predicador, que no podría saber tu situación, predica exactamente sobre lo que estás pasando. Cuando encuentras un libro abierto en una página específica que te habla directamente a tu corazón. Estos no son accidentes. Estos son confirmaciones de Dios diciéndote, yo voy a actuar. Señal 6. Oposición estratégica cuando de repente recibes críticas. Cuando personas que no sabías que existían comienzan a atacarte. Cuando la oposición viene de lugares inesperados. Esto es porque el enemigo detecta lo que está por suceder y en su pánico está tratando de sabotearte antes de que llegues a tu destino. Pero Dios dice en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Señal 7. Cambio en tu percepción del tiempo. Cuando de repente los días parecen tener una urgencia diferente. Cuando sientes que el tiempo se está acelerando. Cuando tienes una sensación casi premonitoria de que algo está a punto de cambiar, tu espíritu puede sentir lo que tu mente aún no comprende. Si estás experimentando varias de estas 7 señales, hermano, déjame decirte algo que puede cambiar tu vida. Tu milagro no está a años de distancia, está a semanas, está a meses, está a la vuelta de la esquina. Pero aquí está lo que nadie quiere escuchar. Lo que la mayoría de las personas no sabe, lo que separa a los que reciben su milagro de los que no.
Existe una prueba final, una última prueba. La más difícil de todas es lo que yo llamo la prueba del desistimiento. Es cuando estás tan cansado, tan agotado, tan atormentado, que simplemente quieres rendirte, quieres dejar de luchar, quieres dejar de creer, quieres dejar de intentarlo. Es precisamente en este momento cuando la mayoría de las personas fallan. Porque justo antes del milagro, justo antes del cambio, justo antes de que Dios abra esa puerta, la presión alcanza su máximo. Es como cuando estás buceando. Justo antes de llegar a la superficie es cuando la presión es más intensa. Justo antes de romper la superficie es cuando sientes que tus pulmones van a explotar. Pero si rindes en ese momento, si sueltas en ese momento, si desistes en ese momento, nunca verás la superficie, nunca respirarás, nunca conocerás la libertad que estaba justo allí. Mira lo que sucedió con Job. Este era un hombre que tenía todo. Tenía riqueza, tenía familia, tenía salud, tenía favor de Dios. Y entonces todo fue quitado, su ganado fue robado, sus siervos fueron asesinados, sus hijos murieron en un derrumbe, su cuerpo fue cubierto de llagas, incluso su esposa lo abandonó, y sus amigos vinieron a consolarlo, diciéndole que había cometido algún pecado que merecía su sufrimiento. Pero Job pasó por la prueba final. Y en mitad de todo dijo algo que reverencia: aunque él me matare, en él confiaré. Job no desistió. Job no renunció a su fe. ¿Saben qué pasó? Dios le restauró todo y le dio el doble de lo que tenía antes. Esto es lo que necesitas comprender. La prueba final no es accidental, es estratégica, porque cuando pasas esa prueba, cuando demuestras que tu fe es real, que tu confianza no depende de las circunstancias, que tu amor a Dios no es condicional, en ese momento Dios tiene todo el derecho para bendecirte, porque sabe que no lo desperdiciarás, sabe que no lo olvidarás, sabe que lo reconocerás como lo que realmente es, un acto de gracia divina. Deuteronomio 8:2-3 lo dice claramente. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios necesita saber lo que hay en tu corazón. Y la única forma de verificar eso es a través de la prueba. Ahora bien, quiero que sepas que la fe no es pasiva. La fe es activa. Hay cosas específicas que debes hacer si quieres que tu milagro se manifieste. Paso 1. Acepta tu situación actual como punto de partida. No puedes transformar lo que no aceptas. Tienes que dejar de gastar energía en negación. Tienes que dejar de pretender que todo está bien cuando no está bien. Mira lo que dice Proverbios 27:12. El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el castigo. Aceptar tu realidad actual no es derrota, es inteligencia, es claridad, es la base sobre la cual Dios puede construir su milagro. Paso 2. Arrepiéntete, no como religión, sino como transformación. El arrepentimiento no es llorar sobre tus pecados. El arrepentimiento es cambiar de dirección. Es examinar las áreas de tu vida donde has estado actuando en tu propia fuerza, donde has estado tomando decisiones egoístas, donde has estado viviendo de acuerdo a tus propios deseos en lugar de alinearte con la voluntad de Dios. Y luego es hacer un giro completo. Es comenzar a vivir diferente, a pensar diferente, a actuar diferente, porque Dios no puede bendecir a alguien que está en la misma posición de donde quiere que salga. Paso 3. Cultiva una relación profunda con Dios. No una religión aquí. Está lo que la iglesia ha estado haciendo mal durante siglos. Ha estado vendiendo religión en lugar de relación. La religión es externa. Es rituales. Es palabras. Es hacer las cosas correctamente. Pero la relación es interna. Es intimidad. Es comunicación genuina. Es conocer a Dios no como una entidad distante, sino como tu Padre. Jesús no vino a establecer una religión. Vino a establecer una relación.
Él vino para que conozcamos a Dios. Juan 17:3 lo dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? No porque tenías que orar, sino porque anhelabas orar. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? No porque te lo ordenaron, sino porque querías escuchar la voz de Dios. Eso es relación. Eso es lo que activa el milagro. Paso 4. Perdona completamente aquí. Viene el paso que más duele, pero que es absolutamente esencial. Tienes que perdonar a todos, completamente, sin reservas, no porque ellos se lo merezcan, no porque sea fácil, sino porque el resentimiento es una cadena que te mantiene atado, no a ellos. Cuando guardas resentimiento, cuando rehusas perdonar, lo que está sucediendo es que le estás dando al enemigo un punto de acceso a tu vida. Es un portal abierto. Es un gancho que el diablo puede usar para mantenerte en esclavitud. Efesios 4:26-27 lo advierte. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El perdón no es debilidad. El perdón es poder. El perdón es lo que te libera. Cuando perdonas, no le estás diciendo a la otra persona que lo que hizo estuvo bien. Lo que estás diciendo es: ya no voy a permitir que tu acción controle mi vida. Paso 5. Dar. Incluso cuando parece imposible es la clave que cambia todo. Dios no puede bendecirte con escasez si tu corazón está en escasez. Porque si tu corazón está en escasez, si tu mente está en escasez, si tu fe está en escasez, entonces cuando llegue la bendición, tu mentalidad de escasez lo saboteará. Pero cuando das, incluso cuando es difícil, incluso cuando tienes poco, lo que está sucediendo es que estás programando tu corazón para la abundancia. Proverbios 11:24-25 lo expresa perfectamente. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La persona generosa prospera. Quien refresca a otro será refrescado. No es que Dios sea transaccional. No es que digas: Dios, si doy 100 me darás 1000, pero es que cuando tu corazón está en la generosidad, Dios sabe que eres un vaso que puede llenar constantemente, porque lo que recibes lo derramarás en otros. Paso 6. Habla tu milagro en existencial. Las palabras son poderosas. Las palabras crean. Las palabras establecen. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Pero va más allá. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Entiendes lo que eso significa? Tu lengua tiene el poder de traer muerte o vida. Si hablas derrota, traes muerte a tu destino. Si hablas abundancia, traes vida a tu destino. Romanos 10:9-10 lo confirma. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Habla tu milagro, declara tu sanidad, proclama tu victoria. No hagas esto en arrogancia o en fe falsa, sino en fe genuina basada en la promesa de Dios. Paso 7. Actúa como si ya lo tuvieras. Esta es la prueba final de fe. Esta es la que separa a los que realmente creen de los que dicen que creen. Cuando Abraham caminaba hacia el sacrificio de Isaac, no llevaba a su hijo en forma de experiencia espiritual. Lo llevaba físicamente, realmente, con sus manos. Cuando Josué marchó alrededor de Jericó, no lo hizo en su mente, lo hizo físicamente. Caminó. Los muros aún estaban en pie, las puertas aún estaban cerradas, pero él actuó como si ya hubiera ganado. Y cuando actuó con esa fe, las murallas cayeron. Cuando la viuda de Sarepta dio el poco de harina y aceite que le quedaba a Elías, ella no lo hizo porque tuviera abundancia. Lo hizo porque creía en la promesa. Y Dios multiplicó esa harina. Y ese aceite nunca se acabó mientras duró la hambruna. ¿Ves el patrón? Fe es acción. Fe es comportamiento. Fe es hacer lo que no tiene sentido lógico porque confías en Dios. Si tu milagro es sanidad, comienza a actuar como sano. Si tu milagro es libertad financiera, comienza a actuar como próspero.
Si tu milagro es reconciliación, comienza a actuar como reconciliado, no en el sentido de negación de la realidad, sino en el sentido de fe que anticipa lo que Dios hará. Hermano, hermana, quiero que declares estas promesas en voz alta, que las graben en tu corazón, que las proclames sobre tu vida cada mañana. Porque estas no son promesas de hombres, estas son promesas de Dios. Y Dios no miente, promesa 1. Dios termina lo que comienza. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó algo en tu vida, cuando sentiste ese llamado, cuando recibiste ese sueño, cuando Él puso ese deseo en tu corazón. Y Dios no abandona sus proyectos, Dios termina lo que comienza. A pesar de los obstáculos, a pesar de los retrasos, a pesar de todo lo que parece imposible, Dios lo terminará. Promesa 2. Todo obra para tu bien. Romanos 8:28. Es quizás una de las promesas más poderosas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, las buenas, las malas, los fracasos, las traiciones, el dolor, la pérdida. Todo, absolutamente todo, si amas a Dios, puede ser transformado para tu bien. No es que Dios cause el mal, pero Dios es tan soberano que puede tomar incluso lo que el enemigo destinó para tu daño y convertirlo en tu gloria. Promesa 3. Tus lágrimas son registradas. Salmo 6:8 dice, tú has contado mis andanzas. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Imaginas? Dios está guardando cada lágrima que has derramado, cada lágrima de angustia, cada lágrima de soledad, cada lágrima de desesperación. Dios no está ignorándote. Dios está registrando tu sufrimiento. Y hay un propósito en cada gota. En Apocalipsis 21:4, Dios promete, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Promesa 4. Recibirás más de lo que perdiste. Job no solo recibió restauración, recibió el doble. Sus últimos días fueron más bendecidos que sus primeros días, y esto no fue una excepción. Es una pauta de Dios. Joel 2:25 dice, y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el revoltón y la palomilla, ejército de mi pueblo. Puede parecer que has perdido años, años desperdiciados, años en la esclavitud, años en el error, años en la mentira. Pero Dios dice que Él va a restituir esos años. No te los dará exactamente como fueron. Te los dará transformados, de manera que lo que parecía una pérdida se convierte en sabiduría. Promesa 5. Serás más fuerte después de la batalla. Cuando pasas por la batalla espiritual, cuando logras vencer la tentación, cuando resistes el ataque del enemigo, sales diferente. Sales fortalecido. Sales con una autoridad que no tenías antes, porque has probado que tu fe es real. Has demostrado que tu relación con Dios está por encima de tus deseos carnales. Y cuando vences, Apocalipsis 12:11 dice que vences por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tu victoria no es solo para ti. Tu victoria se convierte en testimonio para otros. Promesa 6. Tu tribulación es temporal. 2 Corintios 4:17 lo expresa de manera tan clara, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Lo viste? Leve, momentánea, temporal. Lo que parece eterno en tu vida en este momento, lo que siente como si nunca fuera a terminar, Dios lo llama momentáneo, porque la eternidad es infinita, y comparado con la eternidad, toda la tribulación de tu vida es apenas un instante. Pero el peso de gloria que produces es eterno, infinito, permanente. Promesa 7. Tú eres destinado a reinar. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.
Tú no estás aquí para sufrir. Tú no estás aquí para ser derrotado. Tú no estás aquí para ser insignificante. Eres destinado a reinar en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu esfera de influencia. Porque si Cristo reina en ti y Cristo es Rey de Reyes, entonces tú reinas. Quiero que veas algo que es absolutamente revolucionario, algo que cambiará la manera en que ves tu vida a partir de ahora. Cuando tu milagro suceda, hermano o hermana, no solo tu circunstancia cambiará, tú cambiarás. Porque el milagro no es simplemente un evento, es una transformación, es como cuando una oruga entra al capullo. Por un tiempo, todo es oscuridad, todo es confinamiento. La oruga no sabe qué está sucediendo, solo sabe que está siendo disuelto, que está siendo reconformado, y luego cuando sale ya no es oruga, es mariposa. La oruga tenía un propósito, pero la mariposa tiene un destino diferente. La oruga se arrastraba por el suelo. La mariposa vuela. Cuando pases por tu transformación divina, cuando salgas del capullo del sufrimiento, cuando emerjas del fuego de la prueba, ya no serás la misma persona. Tu fe será inquebrantable, porque la pusiste a prueba y resistió. Tu carácter será refinado, porque pasaste por el fuego y saliste oro puro. Tu propósito será claro, porque Dios te mostró exactamente para qué fuiste creado. Tu autoridad será evidente, porque el demonio intentó destruirte y fracasó. Esto es lo que el mundo no entiende. Por eso ven a los creyentes que han pasado por pruebas intensas y se preguntan, ¿cómo puede estar tan en paz? ¿Cómo puede tener tanta fe después de todo lo que sufrió? Porque hemos sido transformados por el fuego. Hemos sido purificados por la tribulación. Hemos sido moldeados por la mano de Dios en maneras que el mundo no puede comprender. Y cuando otros ven esa transformación, cuando ven esa paz que sobrepasa el entendimiento, cuando ven esa fe inquebrantable, entonces vienen a preguntar, ¿cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu fuente? ¿De dónde comes? Y tú dirás, mi secreto es Jesús, mi fuente es el cielo, yo como del pan de vida. Y habrás impactado su eternidad. Habrás sido testimonio vivo del poder de Dios. Habrás cumplido tu propósito. Quiero que visualices esto conmigo. Quiero que veas lo que está por suceder. Porque cuando tu milagro se manifieste, no será como lo imaginas. Será mejor, será más grande, será más profundo, será más real de lo que jamás soñaste. Cuando llegue, habrá confirmación de repente. Todas las cosas que no tenían sentido comenzarán a tener sentido perfecto. Esa puerta que se cerró, que se abrió una mejor, esa enfermedad que pasaste, que se convirtió en ministerio, esa traición que sufriste, que te libró de una compañía destructiva. Dios conectará todos los puntos y verás que cada una de esas cosas fue un paso necesario hacia tu destino. Serás como Job, quien después de su restauración fue capaz de decir, yo os he comprendido ahora mejor que antes. He visto y reconocido que todo obedecía a un propósito divino. Cuando llegue, habrá recompensa. Mateo 10:42 dice, y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cada acto de fe, cada oración en la madrugada, cada día que resististe la tentación, cada momento que elegiste confiar en lugar de dudar, todo tiene recompensa, no porque lo hayas ganado, sino porque Dios es justo, y Dios honra la fe cuando llegue. Habrá poder cuando pases a través de tu milagro, pasarás a través de él diferente. Habrá una autoridad en tu voz, una fe en tu corazón, un poder en tu presencia, porque habrás vencido, habrás superado, habrás triunfado, y el diablo sabe que no puede hacerte daño de la misma manera, porque ya pasaste por la prueba, ya demostraste tu fe, ya eres inmune a sus tácticas. Cuando llegue, otros serán tocados. Tu milagro no es solo para ti, es para todos los que están observando. Cuando ven tu restauración, otros creerán. Cuando ven tu sanidad, otros serán sanados. Cuando ven tu liberación, otros serán liberados. Tu testimonio se convierte en semilla que produce fruto en otras vidas. Esto es lo más hermoso. Lo que comenzó como tu lucha, se convierte en esperanza para otros. Lo que fue tu noche oscura, se convierte en guía para otros que están en la oscuridad.
Hermano, hermana, hemos llegado a un punto crítico. Este no es un video más que ves y olvidas. Este es un punto de decisión, porque lo que suceda en las próximas 24 horas determinará todo lo que viene después. Porque cuando termines este video, estarás en una encrucijada. De un lado está el camino fácil, es seguir como estabas. Es permitir que las circunstancias te definan. Es creer que tu situación es permanente. Es seguir viviendo en la cárcel aunque la puerta está abierta. Del otro lado está el camino difícil. Es el camino de la fe. Es arrodillarte ahora mismo y comprometerte con Dios. Es decir, Señor, no entiendo todo, pero te confío con todo. Es tomar una decisión consciente de que, sin importar lo que suceda, su voluntad es más importante que tu comodidad. Es estar dispuesto a ser moldeado, dispuesto a ser quebrantado, dispuesto a morir a ti mismo para que Él pueda vivir a través de ti. Y sí, hermano, ese camino es difícil, pero sé lo que hay al final de ese camino. Y te garantizo que vale la pena. Vale la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda, cada instante de debilidad. Porque al final, cuando entres al cielo y Jesús te reciba, Él va a mirar tu vida y dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Y para qué vas a querer haber sido cómodo en la tierra si pierdes la eternidad con el Rey? Entonces aquí está mi invitación para ti. Haz una decisión ahora mismo. Di estas palabras, no porque tengas que memorizarlas, sino porque las sientas. Señor, reconozco que he intentado hacer mi vida sin ti y fracasé. Reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en mi lugar, que resucitó al tercer día y que vive hoy. Declaro que Jesús es mi Señor, mi Salvador. Mi Rey, renuncio a mis propias fuerzas, renuncio a mis propios planes, renuncio a mi propia voluntad, y a partir de hoy mi vida es tuya. No sé qué me espera, pero sé que tú me esperas. Cambia mi corazón, transforma mi mente, renueva mi espíritu, usa mi vida para tu gloria, y haz en mí lo que solo tú puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, si hiciste esa declaración hace poco, déjame decirte algo que es absolutamente cierto. En este momento, acaba de comenzar tu transformación. No es que algo vaya a suceder, algo acaba de suceder. La decisión que acabas de tomar es lo más importante que has hecho en toda tu vida, porque a partir de este momento, el Espíritu Santo está activamente trabajando en ti. Está limpiando, está renovando, está transformando. Habrá momentos en los que sentirás que nada está sucediendo, momentos en los que la prueba será intensa, momentos en los que cuestionarás. Pero recuerda estas palabras, regresa a este video y escucha lo que Dios te dijo. Yo voy a completar lo que comencé en ti. Y ahora quiero que hagas 3 cosas. Acción 1. Comparte este video, comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Porque tu obediencia en compartir puede ser el eslabón perdido entre alguien y su milagro. No sé quién está pasando exactamente por lo que tú estás pasando, pero Dios lo sabe. Y si este video llegó a alguien porque tú lo compartiste, habrás sido parte de su transformación. Acción 2. Suscríbete al canal porque los videos que vienen serán progresivamente más profundos. Serán más reveladores. Serán diseñados específicamente para llevarte a través de cada fase de tu transformación. Cuando estés en la fase del quebrantamiento, habrá un video para ti. Cuando estés en la fase del silencio, habrá un video para ti. Cuando estés en la fase del acto de fe, habrá un video para ti. Y cuando llegue tu milagro, habrá un video para celebrar contigo. Acción 3 comienza hoy. No esperes. No digas, lo haré cuando sea el momento adecuado. Comienza hoy. Arrodíllate. Abre tu Biblia. Lee el Evangelio de Juan. Habla con Dios. Cuéntale lo que hay en tu corazón, porque el tiempo nunca es adecuado de acuerdo a nuestros estándares. Pero el tiempo siempre es adecuado de acuerdo a Dios.